porque algo nos trae el Señor en este día. Y a su nombre, poderoso Jesús, incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora, por lo que Dios nos permite, aleluya, estar aquí presente delante de soberano eterno Dios. Te damos la honra y la gloria debida a tu nombre. Damos honra, gloria y magnificencia, Señor amado, aleluya, a ese bello y hermoso nombre y precioso Dios, aleluya, del cual nos presentamos delante de ti para agradecerte por todas tus bondades y tus maravillas, por todas tus grandezas y tus proezas y tus bendiciones. También así por todo lo bueno y por todo lo malo, Señor, por las luchas, por las pruebas, las dificultades, las tribulaciones. En esta hora te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de pararnos delante de ti, Señor amado, y decirte, Señor, aquí está mi vida, Señor amado. Sea usted, Padre bendito, usándola para su honra y su gloria. Conforme sea tu voluntad y tu propósito para con este pueblo. Usa este vaso, Señor, con esa palabra en nuestra boca, Padre. Que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones, ministrando las vidas en esta tarde, Señor. En tus manos los ponemos, Señor amado. Pase el carbón encendido por nuestros labios. Pon esa palabra en nuestra boca, Señor. Que podamos, Señor amado, ministrar esta palabra, Señor. Y seas tú obrando en cada corazón, Señor, a través de esta palabra, con el propósito con el cual tú le envías, Señor, para hacer, Señor amado, aleluya, de nuestra vida lo mejor, para que podamos, Señor amado, en aquel día, Señor, presentarnos delante de ti, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor amado. Háblanos, Señor. Amén, Señor. Y amén, aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Damos las gracias a Dios porque Dios está casi lo bueno. Dios bendiga a la visita que nos acompaña en esta hora. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya, Dios los bendiga. Sea otra visita por acá, sea bienvenido, aleluya, a la casa del Señor. Dios bendiga al mayor de los Garay, que está aquí, aleluya. De todos, amén. Está nuevamente aquí con nosotros para la honra y gloria de Dios. Y ahí nadie los Garay puede decir no. Aleluya, Dios me los bendiga grandemente. Vaya conmigo rapidito, hermano, aleluya, al libro que usted tanto ama. No me va a decir Cantares, no. Apocalipsis. Gloria a Dios. En el capítulo 20 de Apocalipsis. Este tema ya lo hemos tocado en otras ocasiones, pero el Señor me hacía sentir la necesidad que hay tocarlo, porque hay hermanos nuevos, gente nueva que tal vez nunca hayan escuchado de este tema, y es necesario que todos entendamos, ¿verdad? Todo lo que está por acontecer y lo que va a acontecer, que todos tengamos conciencia de los eventos que vendrán al final de todo, y al final de la humanidad. ¿Cuál será el fin del hombre? ¿Y para dónde va usted? ¿Y para dónde va el mundo? Amén. Leemos su bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo 20, en su verso 11. No sé cómo diga en su Biblia, pero en la mía dice: el juicio ante el gran trono blanco. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ellos solamente dos dijeron amén. Y vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vaya tomando nota. Y dice Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuántos tienen su nombre escrito en el libro de la vida? No más como 15, hermano. Los demás lo van a escribir hoy. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al... Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, aleluya. Poderoso Dios. Todos entendemos cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. ¿Amén? ¿O hay alguno que tenga duda de qué es el infierno y qué es el lago de fuego? Algunos me dirán: ¿por qué no es lo mismo, pastor? Alguien que tenga duda, no solo para saber si hay alguien que tenga duda. No tenga pena, aquí no se le va a juzgar porque no sepa. Gloria a Dios. Es necesario a veces aclarar cosas, hermanos, porque a veces no entendemos las cosas. Porque cuando nosotros pensamos, nos dicen, ¿verdad?, que todos van a la condenación eterna, todos pensamos en infierno. Y pensamos que el infierno es la condenación eterna. Y déjeme decirle que no. El infierno es un lugar de tormento. O sea, mientras tanto se llega ese gran juicio del que vamos a hablar, y se le dicte sentencia a los que se presenten en ese juicio, y después de que se les dicte sentencia, van a ser lanzados al castigo eterno, que es el lago de fuego. Todo el que muere sin Cristo hasta este momento, todo el que muere de espaldas a Dios, todo aquel que haya rechazado a Cristo, inclusive cristianos que se volvieron atrás y murieron en su pecado y en su rebeldía, todos ahorita van al infierno, a ese lugar de tormento. Pero no es el castigo eterno, porque el castigo eterno es el lago de fuego, y en el lago de fuego ahorita no hay nadie. Pero van a haber dos personajes que lo van a estrenar. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, verso 10. No, perdón. 19, verso 20. Léale conmigo para que usted vaya entendiendo. Vamos a ir despacito, aleluya. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Son los dos primeros que van a estrenar ese lugar. ¿Y sabe por qué? Porque nadie puede ir a ese lugar, al lago de fuego, si antes no pasa por un juicio. Y quien va a juzgar a estas personas, como a todos esos seres, es el Dios Altísimo. Dios es tan justo que aún en su juicio, hermano, Él va a mostrar su justicia. Ahora la pregunta es: ¿y el diablo dónde queda en ese momento? Nos vamos al capítulo 20 y vemos que dice la palabra de Dios que venía un ángel con una gran cadena en su mano y apresó al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo lanzó al abismo y puso un sello sobre esa puerta, ese sello que el diablo no la podía romper. Y ahí va a estar el diablo por 1000 años, mientras aquí nuestro Señor Jesucristo implanta su gobierno milenario. Y va a reinar, aleluya. Y con Él todos aquellos santos,
Todos aquellos que le conocieron, aquellos que le recibieron, que levantaron su mano, que no se avergonzaron de él, que le fueron fieles, aleluya, y que pudieron permanecer firmes hasta el último momento de su existencia en esta tierra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Queda claro ese punto, hermano? ¿Le queda claro ese punto, hermanito? ¿Le queda claro ese punto, hermano? Amén. O sea, infierno y lago de fuego. Cuando le digan te vas a ir al lago de fuego, sí, pero después de que te juzguen a ti, porque yo no voy para allá, digo. Entonces, ya cargando ese punto, ese era un comercial nomás. Entramos a lo que es la introducción del mensaje. El juicio ante el gran trono blanco. Me llama la atención que la palabra dice gran, ¿por qué no dice un trono blanco? Sino que Juan se expresa de esta manera, dice, vi un gran trono blanco. Porque el trono de Dios, hermano, es más grande que cualquier trono aquí en la tierra. No se puede decir simplemente un trono, no. Hay que ponerle esa palabra específica, gran. ¿Y sabe por qué? Porque es grande el que se va a sentar ahí. Es el grande de los grandes, el que se va a sentar a juzgar a Dios. No sea su nombre. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Es que hasta para juzgar a la humanidad, Él tiene un gran trono, aparte de su trono donde está sentado. Poderoso Dios. Pero la pregunta es, ¿cuándo ocurrirá ese juicio? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Muy pronto. Todo aquel que viva para Dios, que haya aceptado a Cristo, todo aquel que se llame cristiano pero verdadero, no amelcochado, ni tibio, ni mediocre, no, verdadero. Aquellos que lleven una vida en santidad, aquellos que estén preparados y apercibidos que cuando esa trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten, van a ser levantados, vamos a ser transformados, aleluya, y vamos a partir de esta tierra. Desde ese momento se marca, aleluya, ya casi el fin de todo lo que acontecerá, según el libro de Apocalipsis, porque la iglesia es el reloj de Dios. Media vez no hay rapto, no puede haber gran tribulación. Y media vez no hay gran tribulación, no puede haber milenio. Y si no hay milenio, tampoco puede haber un juicio del gran trono blanco. Y si no hay un juicio del gran trono blanco, la santa ciudad de Jerusalén no puede descender del cielo. Es necesario que todo esto acontezca. Primero el arrebatamiento de la iglesia. Y después vienen los 7 años de gran tribulación aquí en la tierra. Que Dios guarde y socorra, aleluya, aquellos que se quedaron, aquellos que no quisieron afirmarse, aquellos que no quisieron servir a Dios en espíritu y en verdad, van a estar pasando por esa gran tribulación. Aquellos que tuvieron la oportunidad estando en la iglesia, aleluya, y no se quisieron afirmar. Porque no basta solamente andar en la Biblia, no basta solamente decir soy cristiano y voy para el cielo, no basta solamente cantar bonito y aplaudir y brincar y cantar, aleluya, ni hablar en lenguas, y no basta tampoco solamente echar para el demonio. Nadie se salva para echar para el demonio, nadie se salva tampoco para predicar, aleluya. Aquí se salva aquel que vive en santidad y vive conforme a la palabra, bendiga al Dios Todopoderoso. Yo no me voy a salvar por ser pastor, yo no me voy a salvar por predicar la palabra, yo me voy a salvar si yo soy fiel a Dios y vivo su bendita palabra, y vivo arraigada. Y mi cuidado todo el tiempo es no solamente predicar lo que está en la Biblia, sino que vivir lo que está en la Biblia. Usted es testigo que casi fábula no le predico. Por eso muchos me desprecian por predicar la palabra. Y la palabra de Dios a mí me dice que si por causa de predicar esta palabra somos vituperados y perseguidos, bienaventurados somos. Bienaventurados somos. Si usted hombre es perseguido, si usted está sufriendo por predicar esta palabra, siéntase la persona más bienaventurada en esta tierra. Si usted lo critican, aleluya, y lo digan de loco por predicar esta palabra, levanta su mano al cielo y dice gracias Señor, porque ven que soy diferente, ven que no soy un mediocre, porque vivo esta palabra y quiero vivirla y no solamente predicarla. Porque predicarla es fácil, vivirla es otro asunto. Hay muchos que predican la palabra de Dios y predican bien bonito,
desciende del Señor Jesucristo a la tierra a terminar con la gran tribulación, a pelear contra aquel animal llamado Anticristo y ante todas las potencias mundiales. No voy a entrar mucho en ese tema, pero dice que viene con un caballo blanco y tras de él viene un ejército vestido de lino finísimo. ¿Quién cree usted que es ese ejército? No me diga que son ángeles, no. Los ángeles no necesitan vestirse de lino fino, aleluya. Los ángeles no necesitan vestirse de lino fino. Más adelante usted va a ver, aleluya, quiénes son los que son vestidos de lino finísimo, y usted se va a dar cuenta quiénes son los que vienen en esos caballos. Y después, aleluya, que el diablo sea atado por 1000 años. Y después de los 1000 años, pues quiero ir rapidito, aleluya, porque ya se me cortó un poco el tiempo. Y cuando esos 1000 años se cumplan y Satanás sea suelto, aleluya, de su prisión por un corto de tiempo, dice la palabra de Dios, y salga a engañar a la humanidad, y la humanidad se vuelve a dejar engañar y seducir por el enemigo y se vuelve a rebelar contra Dios y rodea la ciudad amada, la ciudad de los santos, entonces Dios ha decidido ponerle punto final a la existencia del ser humano en la tierra, porque dice que de Dios desciende fuego del cielo. Ahora la pregunta es, ¿de dónde desciende ese fuego? ¿Qué es lo que ocurre en los cielos para que ese fuego descienda? La respuesta la tiene Segunda de Pedro capítulo 3 verso 7. Vaya conmigo ahí rapidito. Porque Dios tiene de dónde agarrar. Hasta mire, hermano, tiene bodegas de hierro allá arriba de granizo, aleluya, que va a ser lanzado durante la gran tribulación, aleluya. Y se lo reveló a Job. Y de ahora Dios de dónde agarra fuego para lanzarla. Es que Dios, que hermano, es ilimitado. Él hace las cosas, hermano, aleluya, imposibles, aleluya, y se va fuera de la lógica. Él no vive bajo la lógica. Dios no se mueve, aleluya, a través de la lógica. Dios se mueve en su soberanía y en su poder y en su santa y bendita autoridad. Pero los cielos, dice Pedro, y la tierra que existen ahora están reservados, oiga bien, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres que. Mas, oh amados, no ignoréis, hablando acerca del milenio, esto que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, aleluya. Muchos dirán, no, es que el Señor ya se tardó, el Señor ya se olvidó. Él no se ha olvidado, Él no está retardando su promesa. Lo que pasa es que es paciente para con nosotros, porque está viendo que su iglesia, hermano, en lugar de ir para mejor, va para peor. En lugar de ir avanzando, va retrocediendo. En lugar, aleluya, de ir creciendo, aleluya, va descreciendo, aleluya. En lugar de irse llenando de la presencia del Espíritu Santo, cada día se está vaciando más. Por eso es necesario un despertar en nuestra vida. Es necesario una nueva, hermano, que entremos en un refresco espiritual y volvamos nuevamente a esa sed, a esa hambre de la llenura del bendito y santo Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso que nos motiva a buscar a Dios con pasión, eso que nos motiva, aleluya, a servirle a Dios con devoción y con amor, aleluya. Ese bendito Espíritu Santo que nos guía hacia toda justicia y a toda verdad. Es necesario que seamos llenos de su Santo Espíritu. Por eso dice Juan, aleluya, y vi un gran trono blanco. ¿Por qué es blanco? Porque el que se va a sentar ahí es santo. Y no solamente santo, es 3 veces santo, aleluya. Lo blanco significa pureza, justicia y santidad, aleluya. Eso es lo que representa nuestro Dios. Por eso, hermano, aleluya, todo lo que le rodea a Él, aleluya, es blanco, pero no cualquier blanco, no, es un blanco resplandeciente, hermano, aleluya, que significa pureza, santidad, aleluya, y justicia, porque Dios es justo aún en sus juicios. Mucha gente dice, ¿cómo un Dios de amor como lo que predican, que es un Dios de amor y de misericordia, cómo manda
al infierno? ¿Cómo va a traer un juicio aquí en la tierra? ¿Cómo va a destruir la tierra si es un Dios de amor? Por lo mismo, porque es un Dios de amor, aleluya, y es un Dios justo, y su justicia demanda juicio. Su justicia demanda juicio. Es lo que la gente no lo entiende, aleluya, que su justicia claramente demanda un juicio para implantar, aleluya, en su justicia que en la tierra. Y dice, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Huyeron la tierra y el cielo, ya no existían más. Porque Dios ha decidido ponerle punto final a todo lo que es pecado y a todo lo que ha sido contaminado con el pecado. Este juicio es un juicio de condenación, no es un juicio de salvación. Ahí los que se presentan no van con expectativa a ver para dónde van, a dónde les toca, a ver quiénes van para el cielo ni quiénes van para el infierno. No, todo el que se presenta a ese juicio es solamente para recibir sentencia. Entonces dirá alguno, entonces si ya todos estos ya están condenados según porque vienen del infierno y no quisieron nada con Dios, ¿para qué un juicio? Por lo mismo, porque Dios es tan justo que le va a demostrar a cada ser humano. Porque ahí va a ir uno por uno presentándose delante de Dios. No va a ir el montón. Ahí con ese amiguito que te está apartando de Dios, con ese amiguito que te está haciendo que te desvíes de Dios, ese no va a dar la cara por ti en aquel día cuando tú te encuentres en ese lugar. Porque ahí cada quien va a tener que dar cuentas a Dios por todo lo que está escrito en esos libros. Ahí el papá no va a poder interceder por el hijo, ni el hijo por la madre, ni por el padre, ni el esposo por la esposa. Porque hoy la esposa no sirve a Dios porque el viejo panzón no quiere ni siquiera ir a la iglesia. El esposo no va a la iglesia porque como la esposa es la que lo manda. En aquel día ni tu esposo ni tu esposa podrán defenderte. Si tú te llegas a encontrar ahí, ten por seguro que ya no hay esperanza, que ya no hay oportunidad. ¿Y sabes por qué? Porque ese juicio no es, oye bien, aleluya, para la iglesia, para los cristianos. Pero aquí voy a hacer énfasis en esto: no para la iglesia verdadera ni para los cristianos verdaderos, porque esos, aleluya, no van a estar en ese juicio. Aunque van a haber cristianos, sí, van a haber gente que anduvieron con Biblia, sí, gente que estuviera en una iglesia, sí, va a haber gente, van a haber pastores, van a haber evangelistas, van a haber misioneros, van a haber diáconos, van a haber servidores, miembros de iglesia que van a estar en ese juicio. Así es. Pero la verdadera iglesia, los verdaderos cristianos no van a estar ahí. ¿Y sabe por qué? Porque esa iglesia fue arrebatada. Esa iglesia ya fue santificada. Esa iglesia ya fue purificada de luz. Y se lo compruebo con la palabra de Dios. Empezando, Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Es Jesucristo el que nos justifica. Es Jesucristo el que nos limpia con su preciosa sangre. Es Jesucristo el que nos lava. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Dice Pablo, y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 en adelante dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en los aires. Así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis
9, del 7 en adelante dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Aleluya. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Por eso es que la iglesia no va a estar ahí, aleluya, por todo lo que ha demostrado con la palabra de Dios. No es porque yo así lo crea, no, es porque la palabra me lo confirma. Es lo que Dios me revela, aleluya, que la verdadera iglesia no va a estar ahí. ¿Y sabe por qué? Porque ya la que fue arrebatada, la novia, la que somos ahora. ¿Cuántos son novias? Yo soy novio, no, usted tiene que ser novia, porque aquí solamente hay un novio, y su nombre, Jesucristo. Yo soy novia de Jesucristo, porque soy la iglesia. Usted es novia de Jesucristo, porque es la iglesia. Esa tuvo, aleluya, una boda, se le llamaba la boda del Cordero, aleluya, donde nos tuvimos esa ceremonia y fuimos casados y nos unimos por siempre y para siempre con el Señor. ¿Y cómo cree usted que el Señor después va a juzgar a su iglesia? Si alguien por ahí le dice que la iglesia también va a estar ahí en el juicio del trono blanco, y según sean sus obras, a ver si te salva o no, repréndalo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice otra cosa, que ella fue justificada y tenemos paz para con Dios por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario, por aquel que nos limpió, aleluya, nuestros pecados con su sangre, aquel que nos purificó, aquel que nos santificó, aleluya. Ahora no vamos a estar ante Él, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque allí Él, cuando se siente en ese lugar, ya no será el Cordero de Dios, ya no será el Salvador, ahora será el juez del universo. Y la iglesia nunca se va a presentar ante el juez del universo, se va a presentar ante su amado, ante su esposo, ante su rey, ante su Señor, ante su Salvador, aleluya. Porque hoy en día hay muchos temas, hermano, aleluya, hay mucha gente confundida por eso mismo, por falta de revelación de la palabra de Dios, y por falta, hermana, aleluya, de tomarse un tiempo y escudriñar la palabra de Dios. Preferimos escuchar a otro, aleluya, con sus teorías y creer lo que esa persona diga. No. Aquí no es lo que diga el pastor Rudy Rivera, aquí es lo que dice la palabra de Dios. Aquí lo que no es lo que diga cualquier predicador famoso, no, aquí es lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente hoy en día, hermano, que ya no cree en la palabra de Dios. Pero una cosa le voy a decir, ya le expliqué que la iglesia verdadera, los cristianos verdaderos, no van a estar ahí. Entonces, ¿quiénes van a estar ahí, pastor? Ahí van a estar todos aquellos que no quisieron nada con Dios. Todos aquellos que rechazaron el regalo de Dios. Todos aquellos que rechazaron a Jesucristo. Todos aquellos que vivieron de espaldas a Dios. Todos aquellos que despreciaron la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos estarán ahí. Y aquellos que gustaron de la benevolencia y la misericordia de Dios, pero se apartaron. Y aquellos que aún dentro de la iglesia vivieron vidas dobles, vivieron una hipocresía delante de Dios y de los hombres, también estarán ahí. Todos aquellos que no se quisieron afirmar, también estarán ahí. Todos aquellos rebeldes y soberbios, también estarán ahí. Pastores los chismosos, también estarán ahí. Pastores los mentirosos, también van a estar ahí. Y los cobardes son los primeros. Porque este camino no es para cobardes, este camino es para valientes. Y los valientes en este camino lloran. Los valientes en este camino se esfuerzan. Los valientes en este camino hay momentos que ya no tienen fuerza, pero dicen: tú eres mi fortaleza, tú eres que me va a dar fuerza y tú eres que me levanta. Razón tenía la de cuando dijo: este pobre clamó a Jehová y Jehová le oyó. Porque la angustia a veces llega a su vida, hermano, es verdad. A veces la lucha es grande, la prueba es grande, la tribulación es grande, hermano. Los ataques del enemigo son implacables. Hay momentos que usted se siente que está solo, pero nunca crea usted que está solo. Eso es lo que el diablo le quiere hacer pensar a usted, porque usted clama
Él está viendo, aleluya, y para demostrarle a usted y para demostrarme a mí, aleluya, a dónde estamos parados y quiénes somos. A veces Dios se esconde, aleluya, para que nosotros nos demos cuenta quién realmente somos en Dios. Si somos valientes, somos cobardes, si somos gente que merece su misericordia o no la merece. Ahí estarán, hermano, aleluya, desde Caín hasta el último que muera, en el juicio que Dios tiene después del milenio. Todos ellos estarán ahí. Yo sé que alguien estará preguntando por ahí: pastor, habló de los que se fueron en el arrebatamiento, pero ¿y aquellos que se quedaron en la gran tribulación, que fueron salvos, que prefirieron volarle la cabeza, que se le volara la cabeza? Ellos van a estar ahí, pastor. ¿Quieren que le responda conforme a la palabra? Le digo, porque aquí todo tiene que ser basado en la palabra. Porque aquí no es lo que yo diga, ni lo que yo crea, ni lo que yo piense. Es lo que dice la palabra. Y lo tenemos aquí en su palabra, en el mismo capítulo, en el verso 4. Vaya conmigo y rapidito, en el mismo capítulo, 20, verso 4. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, dice, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, hablando de lo que se van a presentar en el versículo 11, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Le quedó claro? ¿Van a estar ahí o no? Pero una cosa le digo: no va a ser fácil salvarse de la gran tribulación. Yo no le aconsejo a usted que siga así como está viviendo y que se quede en la gran tribulación. Si ahorita que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos fortalece, nos ayuda, nos insta a buscar de Dios y está peleando por nosotros, no queremos afirmar, no queremos servir a Dios. ¿Quién le asegura a usted que en aquel día, cuando el Espíritu Santo ya no tenga la misma función que tiene ahora, aleluya, y a usted sin Espíritu Santo, que le aseguro a usted que usted va a tener la fuerza para resistirse a todos los embates que la bestia va a lanzar a la lucha, para todos aquellos que no se quieren dejar marcar? Y usted no va a poder comprar ni vender, no va a poder rentar, no va a poder comer, sus hijos pidiéndole comida y usted no tiene cómo darle. Sus hijos muriéndose de hambre y usted también. Y usted va al margen y le dice: necesito comida. Ok, está bien, no dale lo que quiera. Y luego después pase la mano ahí a ver si, o póngale el stand ahí en su frente. Usted dice: es que yo no estoy marcada ni me quiero dejar marcar. Ah, pues entonces no puede comprar ni vender. Porque si usted no se deja marcar en su frente o en su mano, usted no tiene acceso a nada. Y va a otra marqueta lo mismo, y va donde quiera y va a hacer lo mismo, porque ese es un gobierno mundial. Y dirá usted: entonces me voy para mi país, papito, si eso es mundial. Ya a la vez se va a estar gobernando el mundo. Ya no va a estar Bukele, ya no va a estar el Trompas, ya no va a estar el Luya ni Maduro. Bueno, Maduro ya no está en ningún lado. Está bien guardadito ahorita. Ya no va a estar el gordito ese de Corea del Norte, ¿cómo se llama? Panda Kung Fu, ¿cómo se llama? Se parece más al panda ese viejito. No, tampoco ya no va a estar el Xi Jinping, hermano, ni el Putin, nadie de esos, aleluya, porque ahora va a tener un soberano que lo va a gobernar a ellos mismos. Pero que lo va a gobernar a ellos. Pero a usted y a mí no, aleluya, porque a usted y a mí lo que nos gobierna se llama Jesucristo. El que nos gobierna se llama Jesucristo. Y usted y yo ya estaremos en nuestro lugar. Todos ellos van a estar ahí. Todos los que, hermano, rechazaron a Dios. Ahí, hermano, usted no va a poder decir: Señor, se cometió un error. Señor, yo
obras lo llevan a usted según usted ha apreciado y haya vivido aquí en este mundo. Aleluya. Por eso es necesario que cambiemos nuestras obras, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, aún nuestra manera de pensar, de hablar. Aleluya. Que corrijamos, hermano, aleluya, todo lo que está deficiente en nuestras vidas, si no queremos estar ahí. Allí, todo el que se presente no va a poder decirle al Señor: Señor, yo soy inocente, yo no soy culpable. ¿Sabe por qué? Porque ahí usted estará desnudo ante la verdad eterna de Dios. Porque la verdad en aquel lugar no se va a conocer, no como usted la conoce hoy en día, que usted hoy duda de la verdad, que hoy usted duda de la palabra de Dios en aquel día. Aleluya. La verdad no será como usted la piensa hoy en día. Aún usted sabrá que usted está ahí en ese lugar porque usted es culpable. Ahí usted sabrá que está en ese lugar porque usted no quiso servir a Dios. Y ahora usted saber que se encuentra delante del juez del universo. No podrá decir que soy inocente, no podrá decir eso. Porque ahí usted se dará cuenta con una claridad que hoy en día usted no la ha tenido todavía, que usted está ahí en ese lugar porque usted es culpable, porque usted no quiso, aleluya, afirmarse en Dios. Aleluya. Ahí usted se dará cuenta que de nada le valió haber visitado la iglesia y haber sido un cristiano tibio. Ahí usted se dará cuenta que está delante del juez del universo y que con su mirada le está reflejando, aleluya, y le está revelando su doble vida, su doble personalidad, que le está revelando sus faltas, le está revelando sus pecados. Ahí usted entenderá, aleluya, que valía la pena haberle servido a Dios en espíritu y en verdad. Ahí usted va a entender que valía la pena haberle sido fiel a Dios. Ahí usted va a entender, aleluya, que valía la pena, aleluya, aunque enojado a veces, pero obedecer lo que Dios nos mandaba y obedecer a su palabra. Usted lo último que podrá decir ahí: Él es justo en su juicio. Y usted mismo dirá: yo estoy aquí por cobarde, estoy aquí por desobediente, estoy aquí porque no me quise afirmar, estoy aquí porque a veces me la llevé hasta el incrédulo, estoy aquí por mentiroso, estoy aquí por chismoso, estoy aquí por criticón, estoy aquí, aleluya, porque odiaba y despreciaba a mi hermano, estoy aquí por falta de perdón, porque no quise perdonar a aquel. Y yo estoy aquí, dirá usted aquel día, aleluya, porque no quise vivir en santidad. Estoy aquí porque no quise acatar el consejo de la palabra de Dios. Estoy aquí porque no quise aceptar, aleluya, el mensaje que mi pastor me daba. Estoy aquí porque se decía, aleluya, que Cristo venía y yo lo dudaba, y yo decía: otra vez con lo mismo. Por eso usted estará ahí. Y déjeme decirle, ya será demasiado tarde para arrepentimiento. Ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad. Ahí usted solamente tendrá que esperar la sentencia, porque dice su palabra claramente: y los libros fueron abiertos. Ahí van a estar de pie delante del juez del universo, dice, grandes y pequeños. No está hablando solamente de estatura, no. Ahí está hablando de gente poderosa y gente que no tenía poder, de gente rica y de gente pobre, de gente con educación y gente sin educación, aleluya, de gente que tenía un cargo grande aquí en la tierra y gente que no tenía nada ni siquiera para comer. Ahí estarán en ese lugar delante del juez del universo para recibir y dictaminar de parte de aquel que está sentado en el trono, aleluya, sentencia, y decirle: apartado de mí, maldito, lanzado al lago del fuego. Que duro será escuchar esa palabra del que está sentado en el trono. Que duro va a ser en aquel día, mi hermano, escuchar esa palabra del que está sentado, de aquel que está sentado en su trono ahora, y cuando desde los cielos nos habla con amor y nos habla de nuevo con misericordia.
aquí en la iglesia, aleluya. Y si tú eres un cristiano verdadero, siéntete victorioso, aleluya. Y siéntete bienaventurado de parte de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, dice. El cual es el libro de la vida. Levante la mano que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Levante la mano que tenga convicción de que su nombre está escrito en ese libro. Porque esos libros, miren, Dios es tan ordenado que allá en los cielos existen esos libros de registro, para que cuando sea el día de pasar juicio, uno por uno se abren esos libros y van a ser juzgados cada uno según sean sus obras. Todo lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno, sea malo, desde que tuvimos lucidez en nuestra mente, de que fuimos conscientes de lo que era bueno y era malo, hasta el último día de nuestra existencia, todo está escrito en esos libros. Y nadie los puede borrar. Nadie. Pero si tú levantas tu mano al cielo y te humillas delante del Cordero Santo, aleluya, Él puede absolverte, aleluya, con su preciosa sangre y limpiarte de todo pecado. Y tú no tendrás, aleluya, necesidad de estar en ese trono. Tú no tendrás necesidad de estar en ese juicio, aleluya. Solamente Él, solamente su sangre nos puede limpiar, solamente su sangre puede borrar todo. Solamente esa sangre preciosa que fue vertida en el cruz del Calvario. No menosprecies a esa preciosa sangre que aquel varón con gran amor la derramó en aquella cruz, aún sin fuerzas y con un dolor inmenso, un dolor insoportable en su cuerpo, pero no despreció ni tiró la cruz. Dijo: no vale la pena morir por esta humanidad. Y si Él pensó así, hermano, la vio por nosotros, porque nosotros no vamos a decir lo mismo. Vale la pena servirle a Dios. Porque nosotros no podemos decir lo mismo. Vale la pena serle fiel a Dios. Si Él dijo: vale la pena morir por ellos. Ya no va a haber esperanza. Ahí usted no podrá decir: Señor, aquí hay un error. Señor, yo no soy culpable, no. Ahí usted estará desnudo ante la verdad de Dios. Ya no habrá, hermano, aleluya, excusa. Ahí no habrá un abogado defensor, porque hoy en día quien es nuestro abogado ahora está sentado como el juez del universo. Nadie podrá defenderlo. Pero hoy todavía hay oportunidad. Hoy todavía tenemos a ese Cordero Santo que está sentado a la diestra del Padre, que cuando le fallamos, aleluya, y el Padre quiere dictar el juicio, levanta su mano y le dice: Padre, este sacrificio fue por Él, dale una oportunidad más, dale la oportunidad para que se levante, para que yo lo pueda restaurar, para que yo lo pueda limpiar, para que yo pueda, aleluya, levantarlo nuevamente. Dale una oportunidad, Padre. Acuérdate, estas marcas fueron por ellos. Acuérdate que esos clavos que transportaron esas manos fue por amor a ellos. Ya no habrá quien diga eso. Ahora solamente estará el juez del universo ahí sentado, porque el que está sentado allí será nuestro Señor Jesucristo. Y con justicia juzga. Allá arriba no existe el engaño, no existe la mentira. Allá existe solamente la verdad pura en todo su esplendor. Allá no hay errores. Allá nadie va a estar ahí por error. Hoy en día condenan a mucha gente, inclusive hasta la muerte, y a veces personas que son inocentes, porque el hombre es, hermano, aleluya, injusto y es imperfecto y comete muchos errores.
esos jueces terrenales que se sientan, hermano, en esos magistrados y dictan sentencia. A ellos no les importa si son inocentes o son culpables, porque el juicio se llegó y el jurado determinó que era inocente o que era culpable, y así se basaron para dar sentencia. Pero allá en aquel día, el que está sentado ahí no va a haber ninguna vocera, ahí no va a haber, hermano, aleluya, ningún defensor, ahí no va a haber ningún acusador, aleluya, no, ahí solamente vas a estar tú y Dios, frente a frente, y Él leyéndote todo lo que está escrito en esos libros. Mira todo lo que hacías. Mira, aquí estabas en la iglesia, pero ¿qué hacías después cuando salías de la iglesia? Te ibas a ver cosas que no eran agradables ante mis ojos. Ibas a hacer cosas que no eran agradables ante mis ojos. Ibas a ver pornografía, ibas a hacer cosas ilícitas. Mira, aquí estás tú peleándote con tu esposo. Aquí estás tú maltratando a tus hijos. Aquí estás tú rebelándote contra tus padres. Todo ahí va a estar escrito. Y lo único que podrá hacer esa persona delante del que está sentado en ese trono es agachar la cabeza, porque no tendrá cómo defenderse, porque Él sabe que todo eso es verdad. Él sabe que todo eso es verdad, aleluya. Las mentiras que dijiste, ahí están escritas todas. Todas las veces que el pastor te preguntó qué pasó, hermanito, que casi no lo veo por la iglesia, no, que he pasado ocupado, que he pasado enfermo, que casi me muero. Todo eso va a estar escrito ahí. ¿Y qué excusa le tenemos a Dios si hoy no te las vale por ti más en aquel día? Mira lo que te quedabas haciendo mientras allá en mi casa, allá estaban aquellos alabando y glorificando mi nombre, y tú bien tranquilo aquí en tu casa, tú bien tranquilo aquí en el parque, tú bien tranquilo en este lugar paseando, tú haciendo esto, haciendo lo otro, y aquellos clamando aún hasta por ti. ¡Bendito Dios! No habrá excusa, no hay salida, ya no va vuelta atrás. Mateo 7:21 dice la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. No, perdón, 17:21. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta solamente con decir Señor, Señor. No basta solamente con gritar: papito lindo, mi amor, papito chulo, mi Diosito. No. Es de hacer su voluntad. Porque ¿sabe lo que más me sorprende aquí? Que aquí va a haber gente que echó fuera demonios. Que aquí va a haber gente que hizo milagros. Gente que predicaba. Porque eso le dirán al Señor: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le dice: entonces les declararé el engaño que vivieron. Les declararé que no era solamente echar fuera demonios, que no era solamente, aleluya, predicar la palabra, que no era solamente hacer milagros, no, era de vivir en santidad, era de obedecer a mi palabra, era de rendirse a mis pies, era de vivir humillado ante mí. No es solamente echar fuera demonios. Entonces le declararé: apartado de mí, nunca os conocí. Recuerden, Señor, yo era el que cantaba, nunca te conocí. Yo era el que lanzaba, no había nadie más que lanzar en la iglesia, nunca te conocí. Pero yo era el que predicaba, nunca te conocí. Yo era el pastor de la iglesia, nunca te conocí. Yo era el diácono, nunca te conocí. Yo era el que llegaba todos los domingos, nunca, Dios tantito. Pero
que esto me responda. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta de la magnitud de la camisa de 11 varas que estamos metidos? Que esto no es solamente decir soy cristiano y voy para el cielo. Que esto no es solamente de orar y llorar y el Señor, ay Señor, yo me voy contigo, ven conmigo, no. Esto es más profundo todavía. Esto es de creerle a Dios. Un rumbo diferente en nuestra vida. Dale gracias a Dios que Dios te trajo a esta iglesia donde se te predica la verdad, donde no se te está engañando, donde si hay que reprenderte se te reprende, si hay que exhortarte se te exhorta, si hay que corregirte se te corrige. A una iglesia donde no te van a pasar paños tibios ni te van a contemplar el pecado, que aunque seamos despreciados la verdad se te va a decir, te guste o no te guste, porque lo que está escrito en la palabra de Dios, quieras tú o no, quiera Dios o no, quieran los hermanos ateos o no, tienen que cumplirse. Quieran los millonarios o no que aman riquezas, tienen que cumplirse. Quieran los homosexuales o no, se tiene que cumplir. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros según sus obras. Habrá juicio especial para aquellos que se rebelaron contra Dios. Habrá juicio especial para aquellos que no quisieron creer en Dios. Habrá juicio especial para aquellos que quisieron vivir en el homosexualismo y en el lesbianismo. Habrá juicio especial para aquellos que no quisieron salir de las drogas. Habrá juicio especial para aquellos religiosos que nunca quisieron dejar la religión que los llevaba al infierno. Habrá juicio especial para aquellos idólatras que todavía han adorado, aleluya, a esos muñecos, aleluya, más que todos demonios. Habrá juicio especial, aleluya, para aquellos que practicaron la brujería. Habrá juicio especial para aquellos que visitaron, aleluya, aún dentro de la iglesia visitaron esos lugares de brujería. Habrá juicio especial para ellos. Pero ningún juicio será más terrible que para aquellos que estuvieron en la iglesia sirviéndole a Dios y se apartaron. Así es, Ese juicio va a ser especial, porque el mismo Señor dice: mejor les hubiera sido no haberme conocido, que después de haberme conocido haberse apartado del santo mandamiento. Porque les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Será demasiado tarde. Por eso la urgencia que tenía de traer este mensaje de luz. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje es, mi hermano, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Porque muchos se están alejando de Dios, aún dentro de la iglesia. Se están alejando de Dios. Y a muchos hermanos ya no respetan la palabra que se predica. Y a muchos ya no respetan a Dios. Ya no respetan a los hombres que Dios levanta. Ya no respetan a los pastores. Ya no respetan a su palabra. Aleluya. Es necesario reconocer nuestra condición y volvernos a Dios y acercarnos a Dios antes que nos encontremos en ese lugar sin Dios y sin esperanza. Pero ahí está Dios, pero ese ya no será tu Salvador. Él será tu juez. Pero Él no quiere, aleluya, verte ahí como tu juez. Él quiere verte ser levantado en aquel día
día cuando Él venga a recoger a su iglesia. Por eso en este día, si tenemos que reconciliarnos, nos vamos a reconciliar. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Y si tú no le conoces, este es el día que puedes conocerlo, porque también para ti es salvación. Este es el día que tú puedes levantar tu mano y decirle: Señor, yo no quiero ir a ese lugar, yo no quiero estar ahí, yo quiero ir, aleluya, a eso que viene después del juicio del gran trono blanco, que se llama la Nueva Jerusalén, aleluya, porque después de eso viene lo último. Y Juan lo vio. Juan vio todo. Juan se encontraba en la isla de Patmos. ¿Sabe por qué se encontraba ahí exiliado, preso? Dijo Juan: por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso estaba ahí. Y ahí, y estando yo en el Espíritu, dice, se le fue revelado todo aquello. Juan vio todo. Y todos aquellos que van a estar en ese lugar dirán: esto fue lo que Juan vio. Pero Juan solamente lo vio, pero ellos lo estarán viviendo. Y yo glorifico a Dios, porque Juan lo vio y hoy quedó plasmado aquí, aleluya, para darme cuenta yo que no necesito ir a ese lugar, aleluya, porque Dios tiene para mí un lugar especial, aleluya, cuyo arquitecto y constructor se llama Dios. La Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, ahí donde Dios, aleluya, a todo aquel que le fue fiel, le tiene preparada una mansión, no cualquier casa, no, una mansión. Aquí hay mansiones hasta de millones, 10, 15, 20, 30, hasta pasan de 100 millones, pero ninguna de esas mansiones se compara a la que el Señor te tiene ahí arriba, aleluya. Oh, ninguna de esas mansiones se compara. Oh, nombre de Dios, aleluya. Vale la pena servirle a Dios, vale la pena servirle a Dios. Y es su nombre, hermano, y es su nombre, es su nombre. Yo no sé si todavía tienes fuerza de alabanza. Yo no sé si todavía tú tienes el valor después de lo que has oído, aleluya, de darle gloria a Dios que está sentado en el trono. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra cuando dice: y el mar entregó sus muertos? Porque donde quiera que se encuentre una partícula de su cuerpo, de ahí será levantada. Hoy la gente tiene la costumbre de cremar a sus muertos y ir a tirar las cenizas al mar. De ahí serán levantados. Dice, por eso dice: y el mar entregará sus muertos. No es que haya gente ahí ahorita, no. De ahí, donde se encuentra una partícula de su cuerpo, de ahí el Señor, aleluya, es tan poderoso, hermano, que Él sabe, aleluya, a dónde le quedó el último pelo que se le cayó en esta mañana. A Él no se le escapa nada. Por eso yo alabo y glorifico a mi Dios por lo grande y maravilloso. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y con esto termino. Y esto es lo más doloroso. Por eso le pregunté: ¿está escrito su nombre en el libro de la vida? Porque después que el Señor juzgue a cada uno y le revele todas sus maldades y sus pecados, todavía en su justicia, a sabiendas que su nombre no está ahí, pero para demostrarle a la persona que está juzgando que su nombre nunca fue escrito, le preguntará al ángel: ¿está su nombre escrito en ese libro de la vida? Y el ángel buscará de la A hasta la Z, y la respuesta va a ser: el Señor no está. Y aquí se cumple la palabra que dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, porque ahí te estará esperando
la bestia, el falso profeta y hasta el diablo ya estará ahí. Así es. El que hoy en día te engaña y te hace fallarle a Dios, te estará esperando en el lago de fuego si te llegas a encontrar en ese lugar, ese día. Aleluya. Pero Dios no quiere verte ahí. Él quiere verte corriendo, alabando, con arpa en sus manos, aleluya, en la nueva Jerusalén, en la gema de cristal, aleluya, bendiciendo su nombre, porque de pie, aleluya. Habrá alguien que sienta la necesidad, oiga bien, la necesidad de reconciliarse con Dios, aleluya, en esta tarde. Gloria a Dios. Y no piense, mi hermano, aleluya, que no, yo no paso, yo sé que me necesito reconciliarme, pero no voy a pasar. Y usted piensa que Dios le va a decir, mira, por ser sincero y por saber que no estás bien, te vas a salvar. No. Eso demuestra ego, orgullo y soberbia. Los humildes son los que reconocen. Porque dice la palabra de Dios que confiesa su pecado, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado, ese no va a prosperar. El que encubre su pecado no va a prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El altar está abierto.